Vivimos en una época en la que la línea entre el bien y el mal se ha vuelto cada día más borrosa. Yo no sé si usted lo ha notado. Lo que antes se consideraba incorrecto, hoy en día se redefine como aceptable. Y no solo como aceptable, sino que encima se celebra. Hacen fiestas para celebrar lo que la cultura dice que es bueno. Y no solo tolera la oscuridad, sino que muchas veces la presentan como la luz, vendiéndole a las personas que lo que hacen y lo que dicen y las normas que estipulan son las normas correctas. Llaman a lo bueno malo y a lo malo llaman bueno. Las redes sociales, el entretenimiento, las conversaciones públicas, todo lo que nosotros hacemos y tenemos a nuestro alrededor contribuye en una constante presión. Estamos presionados constantemente y algunas personas ceden a esa presión para no parecer diferentes, para encajar o sencillamente para adaptarse a la sociedad en la que vive. En medio de ese ambiente existe un peligro para nosotros los creyentes y no es solo el caer abiertamente en el pecado, sino algo que es más sutil y es acostumbrarse al pecado y no verlo desde la perspectiva de Dios. Por eso hoy, en Efesios capítulo 5, versículos 7 al 14, Pablo nos va a confrontar con una verdad radical. Los creyentes, los cristianos, no fueron llamados ni a mezclarse ni a vivir en la oscuridad, sencillamente porque no pertenecemos a ella. Voy a desarrollar el sermón en 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué nos dice Pablo? Versículos 7, 11 y 12. Efesios capítulo 5, versículos 7, 11 y 12. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. Versículo 11. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pablo hace una gran advertencia. No seáis partícipes con ellos. Pero la ventaja que tenemos nosotros es que nosotros venimos trabajando esta carta en serie. Por lo tanto, cuando Pablo dice, no seáis partícipes con ellos, no nos deberíamos preguntar quiénes son ellos. ¿Por qué? Porque hace 2 semanas nosotros estuvimos viendo que Pablo exhortó a los creyentes a ser imitadores de Dios, como hijos amados, para poder caminar en el amor de Cristo. Y que nosotros debíamos manifestar ese mismo amor a las personas que nos rodean, pero el amor de Cristo, no nuestro amor que es egoísta, sino el amor de Cristo que es sacrificial. Y la invitación de hace 2 semanas era dejar todo atrás, toda clase de impureza, inmoralidad, groserías, o sea, palabra soeces, porque la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia, es decir, aquellos que practican tales cosas. Entonces, cuando Pablo dice ahora en este versículo 7, no participen de las obras de ellos, está hablando de aquellos que están cometiendo pecados y todas esas obras de las que Pablo nos venía hablando hace 2 semanas. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad delante de Dios, pero también tenemos una responsabilidad con la sociedad en la cual nosotros nos encontramos. Y esa responsabilidad consiste en que tenemos que denunciar el mal, pero no solo denunciarlo, sino también confrontarlo y enfrentarlo para ser ejemplos de bien para otras personas. Porque participar del reino de las tinieblas siempre va a ser un peligro que acecha a los cristianos. De hecho, Pablo advierte a Timoteo en el capítulo 5 de su carta, versículo 22, y le dice, no impongas las manos sobre nadie con ligereza. Y le dice el por qué. Compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre del pecado. Y es interesante el hecho de imponer las manos sobre alguien que uno pueda contaminarse con lo que esa persona está haciendo. A mí me llamaba mucho la atención, porque a veces nosotros, queriendo hacer cosas buenas, terminamos compartiendo y participando de lo que las personas están haciendo.
nos convertimos en cómplices. Por ejemplo, creo que todos conocemos a alguien, si no somos nosotros mismos, los que estamos practicando un pecado. Y nosotros conocemos a alguien que lo está haciendo y muchas veces lo consentimos, dejamos que lo haga o simplemente le restamos importancia. Decimos, bueno, sí, está cometiendo una falta, pero no es tan grave como parece. O sea, no lo voy a juzgar, no lo voy a condenar. Y esto sería como llegar a nuestra casa, que yo creo que alguna vez nos ha pasado. Decimos, vamos a hacer limpieza y vamos a empezar a mover las cosas de sitio. Y entonces cogemos un mueble que lleva tiempo en un lugar y lo quitamos para moverlo y nos damos cuenta que detrás de ese mueble, en la pared, hay moho, producido por una humedad. Yo no sé si a alguno le ha pasado, pero a mí me pasó hace años. Y entonces descubrimos que había moho. Y entonces uno ¿qué hace? Coge el mueble y lo pone otra vez en su lugar para taparlo. O uno quita el mueble y entonces empieza a tomar acciones para remover el moho de ese lugar y erradicar, no solo el moho, sino erradicar la humedad que esa pared está proveyendo y para que no vuelva. Creo que todos haríamos eso. De la misma manera, cuando Pablo habla de no participar de las obras de las tinieblas, está hablando precisamente de que nosotros los creyentes necesitamos tener una separación. Una separación. Necesitamos apartarnos de todo lo que no edifica nuestra vida. Y eso implica, por supuesto, el no compartir los valores del mundo que están en contra de la palabra de Dios. Ustedes saben, creo que para ninguno es un secreto, los colegios están adoctrinando a los niños con ideologías, con cuestiones que son contrarias a la palabra de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos? Los estamos nosotros adoctrinando en la palabra del Señor. Les estamos dando una base para que ellos puedan contrarrestar o puedan reaccionar ante esos. O sencillamente nos estamos haciendo como que, bueno, no es tan malo, no, bueno, ya cuando él crezca ya tendrá argumentos. No, hermanos, no, tenemos que entender que el cristiano o el cristianismo es contracultura. Nosotros caminamos en contra de lo que la sociedad promueve. Nosotros vamos para un camino y la corriente de este mundo arrastra para el otro. Y si nosotros no estamos cimentados y fundamentados en la palabra de Dios, el mundo nos va a arrastrar. Nos va a arrastrar, hermanos. Por eso nosotros como creyentes no estamos llamados a adoptar las prácticas del mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Hay cosas que el mundo ofrece que en la superficie parecen buenas, pero en el fondo nos damos cuenta que no nos van a llevar a un buen lugar. Por eso necesitamos, hermanos, constantemente, debe ser una constante en nuestras vidas, el discernimiento de Dios, para que todas las cosas que nosotros hagamos nos aseguremos que glorifican a Dios. ¿Para qué? Para que no nos dejemos contaminar con el pecado y terminemos normalizando las cosas que el mundo hace. Pablo define las características de esas obras que hacen los hijos de desobediencia y nos muestra dos características. Nos dice que son estériles, es decir, que no producen vida. Las obras de los hijos de desobediencia no tienen ninguna clase de fruto bueno. Y por supuesto, al no tener fruto bueno, no pueden producir edificación en la vida de nadie. Y mucho menos un desarrollo espiritual. Lo segundo que dice es que son vergonzosas. Pablo dice que las obras de las tinieblas son muy vergonzosas. ¿Por qué? Porque traen vergüenza a las personas que las practican. Y en la mayoría de los casos traen vergüenza a aquellos que de una u otra forma se ven afectados. Por ejemplo, el adulterio. Siente más vergüenza la mujer o el hombre que es la víctima que la mujer o el hombre que está en adulterio. Siente más vergüenza. Una mujer o un hombre le cuesta hablar de que su pareja le ha traicionado, porque siente vergüenza, siente dolor, mientras que el agresor o en este caso el pecador se siente en la gloria, siente que lo que está haciendo está bien y para él es como vivir su nueva vida. Los hijos, aquellos que somos padres, cuando nuestros hijos hacen algo indebido, ¿quién tiene más vergüenza a hablar de esas cosas? ¿Nosotros como padres o ellos? Yo creo que nosotros como padres nos avergonzamos más de las cosas que hacen nuestros hijos.
que ellos mismos. Quizás nuestros hijos pueden pensar que lo que hacen está bien y pueden hasta disfrutar de lo que hacen, pero nosotros sabemos que no es correcto y que los va a llevar por el camino de la destrucción, y a nosotros nos duele y nos avergüenza más. Por eso la invitación de Pablo es clara: no participar, sino denunciar o desenmascarar a aquellos que están practicando el pecado. Pablo recomienda que ni siquiera se hable de esas cosas en medio de los creyentes. Y la intención de Pablo es crear una conciencia en nosotros, no en los pecadores, en nosotros, una necesidad de mantenernos alejados de todas las cosas que puedan contaminar nuestra vida, todo tipo de pecado. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no practiquemos el pecado, si nos juntamos con personas que lo hacen y participamos de eso, entonces nuestra relación con Dios se va a ver minada. Hay áreas de nuestra vida donde estamos participando silenciosamente en las tinieblas. Nuestra vida confronta el pecado de otros o lo tolera. Esta semana me di cuenta de que un amigo, un conocido que es pastor, su hijo está en adulterio. Le ha sido infiel a su esposa. Pero no solo eso, es que me di cuenta que su hijo apareció con su novia, como la llama él, en casa del pastor. Y el pastor los recibió. Eso es participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Eso es participar del pecado de otras personas. Lo correcto es que él, como pastor, como padre, le diga: hijo, yo no sé tu situación, no sé, arregla tu situación con tu esposa. Y si no la puedes arreglar, entonces arréglala delante de Dios, divórciate. Pero no te puedes juntar a otra mujer mientras que estés casado, porque eso es adulterio y eso es un pecado. Pero en lugar de confrontarlo, de desenmascararlo, entonces lo recibe como si no pasara nada. Hermanos, tenemos que caminar en el camino que Dios nos muestra. Y no podemos participar. Podrá ser una cosa sencilla. Y como esto podría estar aquí toda la tarde dándoles ejemplos, hermanos, de la forma en la que nosotros podríamos participar. Pero la Biblia nos llama a no participar. Y esto nos conecta con el segundo punto del sermón. ¿Y por qué Pablo nos dice que no podemos participar? Porque quizás alguien aquí se puede estar preguntando: bueno, ¿y yo por qué no me puedo juntar con los pecadores y hacer las cosas que ellos hacen? Y Pablo nos lo va a decir, versículos 8 y 10. Efesios capítulo 5, versículos 8 y 10. Y Pablo dice: porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y esto a mí me encantó, porque Pablo en estos versículos está presentando un contraste entre los dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Pablo dice: en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y aquí hay algo espectacular que a mí me llamó la atención. Y es que Pablo no dice: ustedes vivían en las tinieblas, aunque era cierto. No dice vivían en las tinieblas, sino que dice: ustedes eran tinieblas. Y esto, lo que a mí me dice es que su naturaleza, su esencia eran las tinieblas. No es que ellos eran una cosa y vivían en la oscuridad, no, es que eran oscuridad. Su naturaleza, su esencia era las tinieblas. Y esa naturaleza la poseen todos los seres humanos sin excepción. Todos. ¿Por qué? Porque nacemos todos afectados por esa naturaleza pecaminosa que hemos heredado en Adán. Por eso Pablo no puede hablar de un lugar geográfico. Ustedes estaban en tinieblas porque las llevamos por dentro. Y eso está en el corazón de todas las personas que viven sin Cristo. Todas las personas que están sin Cristo son tinieblas, son oscuridad. Luego, en ese contraste, Pablo hace referencia a la nueva naturaleza que nosotros, los creyentes, hemos adquirido en Cristo. Pero ahora soy luz en el Señor. Y esto es muy importante porque el cambio de reino también implica un cambio de naturaleza.
Nosotros antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz, somos hijos de luz. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza santa de Dios. En Dios no puede haber un ápice de tinieblas. Él es completamente santo. Jesús comparte su deidad con el Padre y el Hijo. Tienen los mismos atributos, son exactamente iguales. Y Jesús dijo de sí mismo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero claro, hermanos, para no andar en tinieblas y caminar como hijos de luz, necesitamos desarrollar el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios solo se puede desarrollar si usted conoce la Biblia y usted tiene una relación íntima con Dios. Porque usted puede conocer la Biblia, la puede conocer mucho mejor que los mejores eruditos y los mejores teólogos del mundo. Pero si su corazón no tiene una relación íntima, si su corazón está caminando de espaldas a Dios, usted no ha nacido de nuevo. Usted no ha nacido de nuevo, usted no ha entendido el Evangelio. Puede tener el conocimiento y luego terminará con una cabeza así de grandotota, pero su cuerpo va a ser un cuerpo diminuto porque usted no ha permitido que la palabra pueda desarrollarlo, que la palabra pueda llevarlo a que usted pueda madurar espiritualmente. Nosotros tenemos que imitar la conducta de santa de Dios. Tenemos que imitar a Dios en su conducta. Y de esa manera, cuando nosotros imitamos a Dios, dejamos que nuestras buenas acciones, que nuestra vida reflejen la luz de Cristo. Y cuando nosotros llegamos a un lugar, cuando nosotros hacemos algo, entonces la luz de Cristo que hay en nosotros brilla a la vista de todos. Y cuando la luz de Cristo brilla en tu vida, las demás personas que te rodean no tienen más remedio que dar gracias a Dios y alabar su santo nombre, porque pueden ver en ti el reflejo de Cristo. Así como Pablo ha mencionado que el pecado y la corrupción son los frutos de las tinieblas, también menciona que la luz produce un fruto y nos muestra 3 cualidades de ese fruto y que tienen que estar presentes, obviamente, en cada uno de los que nos llamamos cristianos y que nos hemos convertido en hijos de la luz. Pablo dice que el fruto de la luz es bondad. Y la bondad es esa cualidad moral que tenemos por dentro de nuestro ser interior que nos lleva a hacer el bien, obrando en favor de otros. No buscando nuestro propio bien, sino buscando lo que es justo porque esas acciones le agradan a Dios. Cuando nosotros hacemos algo bueno, no lo hacemos por nosotros, ni por la otra persona. Lo hacemos porque es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La segunda característica es la justicia. Y la justicia es esa cualidad moral que nos lleva en la práctica a ser justos. ¿Por qué? Porque es un atributo de Dios. O sea, Dios es justo. Y ese atributo de Dios que ha sido transferido a nosotros nos estimula a dar lo que le corresponde a las personas y hacer lo que es debido en cada momento con cada persona que merece un trato justo. Y por último, la verdad. Y la verdad es esa realidad que está detrás de cualquier apariencia. Yo creo que habla de sinceridad, integridad, tanto en lo que decimos como en lo que hacemos. Y no podemos pasar por alto que Jesucristo es la verdad. Él lo dijo. Y cuando nosotros le seguimos con fidelidad, no podemos hacer otra cosa más que andar en la verdad. Hace 2 domingos o 3 domingos yo dije que el antídoto para la mentira es la verdad. Cuando nosotros nos acostumbramos a decir la mentira no tiene cabida en nuestra vida. Digamos la verdad, aunque traiga consecuencias a nuestra vida, pero digamos siempre la verdad. Es importante que nosotros destaquemos que como representantes de Cristo, como representantes de la luz, nosotros tenemos la gran responsabilidad de examinar todo, dice Pablo, y para aprobar únicamente lo que le agrada al Señor. En otras palabras, es como que Pablo quisiera que los lectores conduzcan su vida en un patrón que le permite realizar una discriminación moral. ¿Cómo así? Que nosotros podamos, todas las cosas que nosotros hagamos, que las cosas que nosotros participemos, las pongamos como en una prueba de aceptabilidad delante de Dios. Y que nosotros digamos, antes de hacer algo, antes de decir algo,
esto lo aprobaría Cristo. Esto que yo voy a hacer o lo que yo voy a decir, lo aceptaría Cristo. Y cuando nosotros hacemos esa prueba, entonces nos damos cuenta de que nosotros debemos caminar en esa correlación que existe entre nuestras acciones y la perfecta y razonable voluntad de Dios. Cada vez que nosotros digamos o hagamos alguna cosa, debemos preguntarnos si Dios lo aprobaría. Cuando nosotros hacemos eso, mis hermanos, yo le aseguro que nuestra vida cambiaría. Porque a veces nosotros somos tardos para pensar y muy rápidos para hablar o hacer. Nuestra vida está reflejando la luz de Cristo que nosotros profesamos. Porque todos los que estamos aquí decimos que somos cristianos. Nuestra vida refleja la luz de Cristo. Las personas que nos rodean pueden ver en nosotros a Cristo reflejado. Tercera pregunta, ¿para qué dice Pablo esto? Versículos 13 y 14. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pablo está exhortando a todos los creyentes, como dije, a no tolerar el pecado, aludiendo a que todas las obras de las tinieblas deben ser reargüidas por nosotros. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la luz es disipar la oscuridad y manifestar todo lo que ha estado escondido. Si usted entra a una habitación completamente oscura, ¿qué es lo primero que usted debe hacer para no tropezarse? Encender la luz. Creo que todos, cuando llegamos a nuestra casa por la noche y está todo oscuro, lo primero que hacemos es encender la luz. Porque de lo contrario vamos a tropezarnos con cualquier cosa que nos encontremos en el camino. Y de esto es de lo que está hablando Pablo. Con la diferencia de que la luz que nosotros, o que Pablo nos está llamando a mostrar, no es una luz que nosotros podamos manejar. Y no es una luz que solamente nos permite ver, sino que es una luz que tiene el poder de transformar en luz lo que toca. ¡Wow! Eso es tremendo, hermano. Esto es revelador para nosotros. ¿Por qué? Porque solamente Cristo tiene el poder para transformar en luz lo que alumbra. Solamente Él lo puede hacer, hermanos. Y cuando Él vino a su vida y alumbró su vida con su luz, usted se convirtió en luz. Se convirtió en hijo de la luz. A.M. Hunter dice lo siguiente, cuando habla de este poder transformador. Que la luz brille y siga brillando sobre algún objeto oscuro y lo cambiará hasta que adquiera su propia similitud. En igual manera, el efecto de la bondad cristiana sobre la sociedad pagana será primero avergonzarla y luego purificarla. En otras palabras, la luz de Jesucristo tiene el poder de transformar a todas las personas sobre las cuales Él brilla. Y no solo las transforma, sino que tiene la capacidad de transferir esa naturaleza suya para purificarnos. La luz de Cristo nos purifica para que una vez purificados, nosotros también seamos luz. El objetivo de que las obras de maldad sean expuestas es que a través de nosotros, el hecho de que nosotros podamos redarguir a las personas, podamos mostrarle a las personas sus fallas, es para que los pecadores tengan una conciencia de que sus malas obras no agradan a Dios. Cuando nosotros participamos, nos callamos, no decimos nada, decimos, bueno, no es tan grave, delante de algo que se está haciendo mal, nosotros le estamos diciendo a esa persona que nosotros, no somos creyentes, que a nosotros nos da exactamente igual. Cuando nosotros confrontamos a las personas, esa confrontación los puede llevar al arrepentimiento, los puede llevar a reconocer que necesitan cambiar. ¿Por qué? Porque cuando se es consciente de la dimensión del pecado y la dimensión, cuán grande son nuestras miserias, debe como consecuencia producir un cambio de anhelo de vida radical. Que yo creo que fue lo que nos pasó a todos. Cuando nosotros nos dimos cuenta
cuán grande era nuestro pecado y las consecuencias que el pecado podía y estaba trayendo a nuestras vidas, nosotros dimos un giro de 180 grados y dejamos de caminar de espaldas a Dios para empezar a caminar hacia Él, a un encuentro con su Hijo Jesucristo. Y por eso en el versículo 14 encontramos lo que algunos teólogos llaman la resurrección espiritual, o un llamado a la resurrección espiritual. Y tiene 3 imperativos. Despierta, tú que duermes. Y este imperativo, cuando yo lo leía, me mostraba la imagen de un pecador que se encuentra como en un sueño espiritual. ¿Sí? Alguien que está dormido y tiene insensibilidad a la realidad. Esa insensibilidad obviamente le lleva a vivir inconsciente del peligro del pecado y de las consecuencias. Y no solo las consecuencias propias, sino de las consecuencias que van a alcanzar también a todos aquellos que él ama. Y que también viven excluidos de la vida con Dios y viven ajenos a su gloria y a su gracia. Y yo no estoy hablando de una ignorancia neutral, sino que estoy hablando de una ceguera moral que es voluntaria. Las personas conocen, porque hay algo, ¿sí?, que se llama la moral, los principios morales básicos que rigen cualquier sociedad, y la mayoría de las personas atentan contra esos principios sabiendo que lo que están haciendo está mal. Está mal. Entonces es algo voluntario. El segundo imperativo es levántate de entre los muertos. Y aquí nos presenta la imagen de una incapacidad total. Los hombres están muertos por causa del pecado. No poseen vida espiritual, por lo tanto, no tienen la capacidad propia de responder a Dios. No pueden responder. Y no solo eso, no tienen la capacidad de regenerarse a nosotros mismos o de regenerarse a ellos mismos. Esto nos muestra una gran realidad, y es que el hombre no solo necesita ayuda, necesita una resurrección. Y esa resurrección solo la pueden encontrar a través de Cristo. Solo a través de Cristo, porque un muerto no se puede levantar a sí mismo. Y eso es lo que a mí me llamaba la atención, porque son 2 imperativos importantes y bastante impactantes. Despiértate y levántate, que producen, o por lo menos a mí me la produjo, una tensión teológica. Porque yo pensaba, ¿y cómo un dormido puede despertarse a sí mismo? Usted está dormido y si no suena la alarma, usted sigue. O a no ser que se despierte quizás porque quiere ir al baño o por alguna otra cosa. ¿Cómo un muerto puede levantarse a sí mismo? ¿Cómo un muerto puede darse la vida a sí mismo? La respuesta, mis hermanos, es que esto no es solo un llamado o una invitación humana. Esto es un llamado eficaz de Dios. Y se lo voy a explicar con una narrativa bíblica. En Juan capítulo 11, yo creo que la mayoría o todos conocen la historia de Lázaro, el hermano de Marta y María. Lázaro estaba muerto, llevaba ya 4 días en la tumba cuando Jesús se presenta delante del cadáver. Y Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. Y dice la Biblia que Lázaro salió. Debemos entender que Lázaro no salió porque él quería salir. O sea, en Lázaro no había nada, estaba muerto. Había una incapacidad en sí mismo para salir de allí, porque si no hubiese salido desde el primer día. Él no podía salir, sino que Lázaro salió como consecuencia del poder de Dios transmitido en las palabras de Jesús. Cuando Jesús le dice, Lázaro, ven fuera, Jesús le estaba transmitiendo poder al cuerpo de Lázaro. Esto es lo que se llama en la teología la gracia soberana, donde Dios decreta, ordena, capacita y da vida con su palabra. El muerto no se levanta a sí mismo, Cristo lo ilumina. Y esto nos conecta con el tercer imperativo. Te alumbrará Cristo. Encontramos el centro del Evangelio en este imperativo, mis hermanos. Pablo no dice, te alumbrarás a ti mismo o encontrarás la luz, sino que dice, te alumbrará Cristo. Y esto tiene una implicación para todos nosotros, porque armoniza con lo que ya vimos hace como 4 o 5 domingos en Efesios capítulo 2 o más, que dice, versículo 5, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Estábamos muertos. Usted y yo estábamos muertos por causa del pecado.
Y en nosotros había una insensibilidad a la palabra de Dios y una incapacidad para levantarnos a nosotros mismos. Pero luego vino Cristo y nos trasladó del reino de las tinieblas hacia la luz admirable a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Hermanos, solo Jesucristo tiene el poder y la facultad de producir esa clase de iluminación espiritual en la vida de cualquier persona. ¿Para qué? Para que puedan ver la verdad del Evangelio y de esa manera comprender la gloria y la gracia de Cristo, que nos lleva a trabajar en ese proceso juntamente con el Espíritu Santo de nuestra regeneración a través de la santificación. Nos permite pasar de muerte a vida. Y cuando nosotros pasamos de muerte a vida, entonces empezamos a caminar en santidad. Empezamos a caminar como hijos de luz, convencidos de que las tinieblas se disipan ante la presencia de la luz de Cristo. Hermanos, cuando usted camina por un sendero oscuro y usted pone su linterna del teléfono, su linterna del mano, los faros del coche, del carro, cualquier luz que usted ponga, la oscuridad y las tinieblas automáticamente se disipan. Ya no hay tinieblas, todo se convierte en luz. De la misma manera, mis hermanos, nosotros como hijos de la luz tenemos que ser como esas linternas. Que donde nosotros lleguemos, la luz de Cristo brille, no la nuestra, porque nosotros no tenemos luz. Es la luz de Cristo y las tinieblas se tienen que disipar. Las personas que son pecadores, las personas que practican pecado, delante de usted se tienen que cohibir. Delante de usted tienen que evitar hacer las cosas malas porque ellos entienden de que usted no es como ellos. El problema pasa cuando nosotros actuamos como ellos. Cuando ellos no pueden discernir y no pueden diferenciar de que nosotros somos diferentes, porque hacemos las mismas cosas que ellos hacen, participamos de los mismos pecados, hablamos con las mismas palabras que ellos hablan, hacemos las mismas trampas. Hermanos, tenemos que ser luz y alumbrar con la luz de Cristo donde nosotros vayamos. Jesucristo no solo nos muestra el camino, sino que Él es la luz que ilumina a todos aquellos y le da vida a todos aquellos que hemos sido adoptados como hijos de nuestro eterno Padre Dios. Realmente Cristo te ha resucitado. Estábamos muertos. Y dice la Biblia que hemos pasado de muerte a vida, y que ahora somos hijos de la luz. ¿Realmente somos hijos de la luz? ¿Estamos caminando con luz o a veces reflejamos sombras espirituales? Para terminar, si aquí hay alguien, o quizás usted conoce a alguien que está muerto en sus delitos y pecados, déjame decirte que hay esperanza. Hay esperanza. La luz de Cristo tiene el poder para alumbrar tu vida, transformarte, para que empieces a disfrutar una nueva vida, pero en Él. Y si eres cristiano, debemos entender que aunque hemos sido despertados, existe un peligro y es el adormecimiento espiritual. Por eso debemos vivir con una conciencia permanente de nuestra identidad, esa identidad que hemos ganado en Cristo. Somos hijos de luz y no nos podemos confiar, no nos podemos descuidar. El enemigo, el diablo, Satanás, como lo quiera llamar, anda como un león rugiente buscando a quien devorar, hermano. Y cuando nosotros nos descuidamos, él se va a abalanzar sobre nuestras vidas. Necesitamos ser un testimonio viviente con nuestras palabras y nuestras acciones. No solo dentro de la iglesia, fuera también. Porque hay hermanos que vienen a la iglesia y el domingo, gloria a Dios, aleluya, y el lunes siguen viviendo la vida como si nada. Como me dijo un día un hermano, pastor, no me confunda, no me mezcle los domingos con los lunes. Hermanos, tenemos que ser cristianos 24/7. Nuestras acciones deben brillar de tal manera que logren impactar e iluminar a otros para que puedan ver en nosotros la luz de Cristo. Que nuestras vidas sean un reflejo de la vida que ellos necesitan. Hermanos, este es el mensaje de Dios para nuestra vida en esta tarde. Yo espero haber sido claro. Espero que el Señor haya
reargüido, que el Señor haya hablado a su vida y que usted pueda, como siempre digo, ante la palabra, pararse como quien se para frente a un espejo para ver su realidad en Cristo. Y que usted pueda decir, o sea, sí, realmente, o sea, yo soy hijo de la luz. O pueda decir, yo realmente, o sea, juego a la iglesia, necesito nacer de nuevo, necesito un encuentro con el Señor. Me tengo que arrepentir y necesito volver otra vez a empezar. Así que los invito a que se pongan en sus pies, los que puedan hacerlo, vamos a orar y darle gracias al Señor por la palabra.